Así que voy a empezar. Como siempre, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por ser tan puntuales, por estar aquí en este encuentro semanal. Muchísimas gracias también por aceptar el cambio de horario. Yo sé que para, no- para algunos de ustedes no fue fácil aceptarlo, incluso Beatriz hasta el momento no ha podido organizarse, de pronto le queda difícil hacerlo. Yo espero que en algún momento Beatriz pueda. De todos modos, espero que ella esté viendo la grabación y se esté informando de lo que seguimos haciendo, ¿sí? Repito, es la única persona hasta el momento que no puede en este horario. Pero a ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Mm, También espero que hayan podido estar en el encuentro con el profesor Bastidas y con el profesor y escritor Paul Brito. Ojalá le hayan sacado algo de provecho a esos encuentros. La idea del día de hoy es que, como ustedes ya saben, hablemos acerca de la morfología del cuento según Vladimir Prop, y para eso nos vamos a devolver un poquito y vamos a hablar del formalismo ruso, vamos a hablar del estudio científico de lo literario, vamos a ir muy rápido por ahí, ya algunos de ustedes ya me han escuchado hablar de este tema, así que simplemente diré un par de cosas para poder concentrarnos en este libro titulado Morfología del cuento, en las ideas que expone el autor. Vamos a concentrarnos solamente en lo que el libro plantea y que yo creo que nos puede servir a la hora de leer y a la hora de escribir literatura. Y después de eso yo espero que podamos hacer unos ejercicios. En esta ocasión no me voy a demorar tanto como la semana pasada, disculpen por eso. Y después de eso, pues atender cualquier consideración, cualquier pregunta que ustedes tengan. Igual ustedes ya saben que si algo, simplemente encienden el micrófono y hablamos. Entonces allí en la diapositiva ustedes están viendo al círculo de Bakhtin, el hombre que está a mano izquierda inferior, bueno, es el único hombre que está allí a mano izquierda, es Mikhail Mikhailovich Bakhtin, un teórico y estudioso de la literatura. Ellos no son exactamente los formalistas, eso es un grupo posterior, pero simplemente es una foto ilustrativa de cómo algunas personas a principios del siglo XX en Rusia se organizaron, se reunieron para estudiar la literatura. Muchos de ellos eran lingüistas y trataban de estudiar pues la literatura desde una postura científica, es decir, revisando las obras literarias y estableciendo lo que podríamos denominar unas especies de leyes, ¿sí? Que si bien no se iban a cumplir en todas las obras, pero eso sí permitió establecer algunas constantes, establecer algunas similitudes, algunas recurrencias en ciertos tipos de obras. Entre ellos tenemos pues a Vladimir Prop, el hombre del que vamos a hablar el día de hoy, que leyó cuentos populares rusos y cuentos populares occidentales, y a través de la lectura y la comparación que hizo de cientos de esos cuentos, estableció una serie de leyes que estudiaremos ahora. Para cerrar esta introducción sobre los formalistas rusos, creo que es necesario decir que ellos son los que nosotros consideramos como los iniciadores de la teoría y la crítica literaria. Eso no significa que antes de ellos no hayan existido personas encargadas de establecer lo que podríamos denominar hoy en día como teoría literaria, ¿cierto? Incluso aquí hemos mencionado a Aristóteles, que está mucho tiempo atrás de estos hombres, pero digamos lo que de manera consciente y pensando a la literatura como un objeto de estudio autónomo de las otras disciplinas, ¿cierto? Los formalistas son los primeros en hacer esto, ¿ya? Entonces, ojalá en otro momento podamos seguir hablando de los formalistas. Esta es la segunda vez que toco el tema
y concentrémonos en el autor del día de hoy. Él es Vladimir Brod. Escribió en 1928 este libro titulado Morfología del cuento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su primera traducción, mmm, la primera traducción de su libro se hizo en 1958, la primera traducción al inglés. Entonces, en principios fueron libros que consultaban o que eran objeto de estudio de los propios rusos. Luego, durante la revolución, durante la época soviética, bueno, incluso este libro está escrito, muchos de los libros de Proust van a estar escritos bajo el régimen y ustedes van a notar ciertas ideas, como por ejemplo el hecho de que un héroe de estas narraciones debe luchar por el debe luchar, perdón, por el régimen y cosas por el estilo, asuntos que uno entiende hoy en día, ¿cierto? El autor prácticamente estaba obligado a escribir algo así para que lo dejaran editar sus libros, pero nos interesa más lo que tiene que ver con el análisis de estas narraciones. Como les dije, después de contrastar cientos de cuentos, Pro llega a unas conclusiones. Él establece que estas narraciones tienen ciertos patrones narrativos recurrentes, comunes, ¿cierto? Va a presentar un esqueleto, el esqueleto común de estas historias. Recuerden, después de la lectura de cientos de narraciones de cuentos populares, él considera que hay una especie de esqueleto común para todas estas narraciones, con unas pequeñas variaciones. Esta es la importancia de su estudio. Va a decir cosas como los cuentos populares tienen una estructura similar o los personajes suelen ejecutar más o menos las mismas acciones, ¿sí? Y también va a exponer la relevancia del número 3 en muchas de estas narraciones. Por lo regular, muchos de los personajes de estas narraciones populares van a tener 3 pruebas, que tienen que sortear 3 pruebas, van a luchar en 3 ocasiones, ¿sí? Va a ser tentado 3 veces. Recuerden incluso que Jesús es tentado 3 veces. Esto lo digo no porque se me haya ocurrido, sino porque el autor lo trae a colación y está tratando de establecer que esto no es una cosa solamente de las narraciones de los cuentos populares, sino que en general de muchas historias literarias, ¿sí? Va a establecer 3 principios. Primero de ellos, los elementos constantes, ¿sí? Los va a denominar como funciones de los personajes. Recuerden que ese término no es nuevo para nosotros. Ya habíamos hablado de las funciones en otra ocasión cuando hablamos de los estructuralistas, y aquí tiene el mismo significado. La función es la acción del personaje, recuerden eso, desde el punto de vista de su significado en el desarrollo de la historia. Yo no sé si ustedes recuerdan que no necesariamente teníamos que hablar de personajes, sino de la función que cumplía, ¿cierto? Es decir, de la acción que ejecutaba, si era el protagonista o si era el antagonista o si era la persona que auxiliaba, la persona que lo ayudaba, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a seguir hablando de las funciones y Pro encuentra 31 funciones, ¿sí? Que siguen más o menos un mismo orden. Algunas de ellas ustedes van a ver son contradictorias, es decir, que si en un cuento encontramos una, lo más seguro es que la siguiente no la encontremos, pero en general son esas 31 funciones las que un cuento utilizará algunas de estas 31 funciones. Incluso con esto puedo conectar el siguiente principio, y es que no todas las 31 funciones las vamos a encontrar en un solo cuento, en un solo relato, pero ustedes sí van a poder ver cómo muchas de ellas se repiten en la mayoría de los cuentos que ustedes han leído o de las películas que han visto, de las series de televisión que ven, etcétera, etcétera. Yo no les estoy explicando esto para que ustedes se vuelvan profes de la morfología del cuento según Vladimir Pro, ¿cierto? Yo no les estoy explicando esto para que ustedes se dediquen a
establecer si lo dijo de verdad o se equivocó, ¿cierto? Si su teoría es falsa. No, les estoy diciendo esto para que ustedes vean, para que descubramos cuáles son las opciones que tenemos para hacer avanzar nuestras historias, ¿cierto? Ustedes ya van a ver cómo las funciones nos van a permitir eso. Por supuesto, la persona que no está, pues que no tiene la idea de escribir, sino que lo que le interesa es la escritura, pues se dará cuenta que en algún momento podrá evidenciar fácilmente qué es lo que va a suceder en el cuento, ¿cierto? Porque ya conoce más o menos las 31 funciones y si atendemos a PROP, pues más o menos estas son las opciones que tiene un escritor. Por eso es interesante este ejercicio. Recuerden, PRO a Pro le interesan los cuentos populares, pero también evidencia esto en partes de la Biblia, ¿cierto? Y lo evidencia en otras obras, lo evidencia en los mitos, lo evidencia en las leyendas, en fin, aunque su estudio se concentre en los cuentos populares. Aquí están las 31 funciones, eh, eh, las 31 funciones que establece Vladimir Krop. Vamos a ir lento, ¿cierto? Si ustedes tienen preguntas, por favor háganlas, no dejen que avancemos en una función si no ha quedado lo suficientemente clara. Ahí ven ustedes la portada del libro de la editorial ACAL, hay muchas ediciones, ya está en nuestra carpeta por si les interesa hacer una lectura más atenta. Mi lectura es simplemente el ABC, lo mínimo para comprender las 31 funciones, pero en el libro de Pro van a encontrar muchos ejemplos, ¿ya? Yo no voy a alcanzar a hacer tantos ejemplos y puede ser divertido leerlo. Si ustedes le quitan estos comentarios que les dije ahora, ¿cierto? El libro se lee fácil, el libro es entretenido, el libro está muy bien documentado. Ojalá, si les interesa esta parte de lo conceptual, de lo teórico, pues le den una revisadita. Entonces, por lo regular, va a decir Vladimir Pro, en los cuentos populares y en muchas historias hay un miembro de la familia que se tiene que alejar de la casa, que se tiene que ir, ¿ya? Yo espero que ustedes en este mismo momento estén pensando cuántos cuentos de los hermanos Grimm o cuántos cuentos de Andersen o cuántas historias, cuántas películas han visto donde, repito, un personaje se va de la casa, ¿sí? Y en esa misma casa, o otro personaje recibe una prohibición o una orden. También puede llegar a recibir una misión. Por ejemplo, si ustedes recuerdan a Caperucita Roja, ¿cierto? Caperucita Roja recibe una misión, llevar eh, 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 alimentos a su abuela, pero Cenicienta va a recibir una especie de prohibición, no una misión, sino una prohibición, no va a ir al baile, ¿cierto? Y ojalá estén pensando ustedes en otras historias. Por ejemplo, ahorita vamos a detallar el caso del Rey León, que de seguro todos hemos visto esta película. Y en el Rey León ustedes recordarán que al protagonista va a heredar las tierras, pero no tiene permitido ir a ciertos lugares, ¿cierto? Entre ellos el cementerio de elefantes y su padre le prohíbe el ingreso. Hay una transgresión, esta es la tercera función, la transgresión a la prohibición o a la orden o incluso pues a la misión, como por ejemplo, a pesar de que a Simba le dicen que no puede ir, ¿cierto? Pues él sencillamente va. Cenicienta recibe ayuda, dependiendo de la edición que ustedes leyeron, a veces es un árbol, ¿cierto? En la adaptación de los alemanes, Cenicienta recibe ayuda de un árbol, el árbol crece junto a la tumba de la mamá de Cenicienta, es decir, el miembro de la familia que se va, y en otras adaptaciones como en las francesas es una hada la que le ayuda a Cenicienta a viajar, a ir al baile, ¿sí? Entonces, repito, hay un miembro que se va, hay una prohibición, hay una transgresión a la prohibición, ¿sí? Eh, el agresor, el antagonista, si ustedes quieren pensarlo, el malo, ¿cierto? La idea es no utilizar ese término, pero sí hay un elemento, un personaje antagonista, repito,
agresor se entrevista en algunas ocasiones, él lo hace directamente o uno de sus aliados entrevista a la parte de los protagonistas, de los buenos, y obtiene información valiosa, ya con la cual podría engañar. Piensen en el lobo de Caperucita Roja hablando con Caperucita y Caperucita diciéndole para dónde va, ¿cierto? Y por qué. Esa es una información que el lobo va a utilizar, ¿sí? O piensen de nuevo en el Rey León hablando con su tío y contándole que él va a ser el heredero, ¿cierto? No el tío, sino él. Y contándole acerca del cementerio y el tío le dice que a ese lugar puede ir, que su papá no quiere que vaya, pues porque lo considera, eh, 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 creo que dice que lo considera un miedoso o lo que sea, y entonces hace que el protagonista, el Rey León, vaya, ¿cierto? Es decir, el antagonista o el agresor o sus aliados obtienen información que van a utilizar, van a interrogar al protagonista, de alguna manera le van a sacar información, repito, ya sea el protagonista, pero en algunas historias a un aliado del protagonista para usarla en su contra. Así que es el siguiente punto, la siguiente función. El agresor recibe la información necesaria para hacer daño, ¿cierto? El agresor engaña a la víctima, ¿sí? Y eh, eh, todo esto desemboca en algo que se denomina como la complicidad, pero no es la complicidad entre malvados, sino que es la complicidad de la víctima, es decir, del protagonista, ¿cierto? Que ayuda al agresor para que a él le vaya mal, para que él sufra un castigo, para que él se pierda en el camino, repito, como en el caso pues de Caperucita ayudando al propio lobo, para que el lobo vaya, se disfrace de la abuelita después de comérsela, ¿cierto? Y pueda esperar a Caperucita. O en el caso de Simba, como toda la información que le ha dado ha hecho posible que su tío pueda crear un plan maligno para poder asesinar no solamente a Simba, sino a su papá. A la final no asesina a Simba, sino que le pide que se marche. No sé si ustedes recuerdan la película, yo espero que sí. Espero que mencionar fragmentos de la película no les vaya a entristecer, no les vaya a traer ningún recuerdo triste de lo que sucede para este momento de la película. El agresor logra dañar a la víctima o a uno de sus familiares o a uno de sus amigos. Recuerden, nuestro protagonista empieza perdiendo, ¿sí? Se divulga la fechoría que ha cometido. Alguien puede llegar a interceder en esta historia, ¿sí? Dependiendo de la adaptación que ustedes leyeron, de nuevo, Cenicienta es ayudada por el árbol mágico, por las hadas, Caperucita es ayudada por un leñador o por un cazador, dependiendo de la adaptación que ustedes leyeron, ¿cierto? Simba es ayudado por un par de amigos que consiguen el camino, ¿cierto? Se van a convertir en muy buenos amigos, incluso va a dejar de pensar tanto en lo sucedido, a pesar de que sigue soñando pues a su papá. Entonces, se divulga la fechoría y alguien intercede en su ayuda. Aquí, cuando alguien intercede en su ayuda, nosotros o Prop establece dos tipos de héroes, dos tipos de protagonista, el héroe víctima, ¿sí? O el héroe buscador. En algunas ocasiones, el héroe víctima, es decir, el que ha sufrido algún daño, sencillamente recibe la ayuda de alguien, ¿cierto? Eh, y él continúa distinto a otro que no ha recibido ningún daño, sino que ha estado buscando algo. Por ejemplo, está buscando una espada, está buscando un elixir, está buscando una armadura, ya todavía no ha sufrido ningún daño, sino que simplemente ha estado buscando, podría ser que se esté perdiendo, que se le acaben los suministros, que se le esté acabando el tiempo y recibe la ayuda. Esa es una especie de variación que puede suceder en uno o en otra narración, pero recuerden que según Pro, pues la mayoría de estas narraciones se mantienen en esta línea, ¿cierto? Y más o menos con esta secuencia. Hay una decisión muy poderosa, muy importante en la historia, y es que el protagonista se decide a
actuar. Nosotros hemos visto al protagonista ser feliz, perder algo, ¿sí? Ser engañado, caer, ¿sí? Y en algún momento tiene que tomar la decisión de actuar. Muchas historias después de los cuentos, de este tipo de cuentos populares, de esos cuentos de hadas, muchas historias, muchos cuentos inician justamente allí, con la decisión de actuar, ya con la decisión del protagonista de hacer algo. Me explico. Cronológicamente, en la historia del personaje, ¿cierto? Esa podría llegar a ser la secuencia, pero a la hora de ser narrado, ¿sí? De ser contado, de ser escrito, pues el autor inicia con esta decisión que el personaje toma para hacer algo frente a la injusticia que ha recibido, frente a la situación de su vida, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, este punto es muy importante y lo podemos amarrar con los otros temas que ya hemos visto, ¿cierto? De cómo en la narración lo importante es la acción, es decir, que suceda algo y cómo, por ejemplo, cuando veíamos esta estructura de tres actos de Aristóteles, pues justamente la decisión marcaba un antes y un después en la vida del personaje, ¿cierto? La vida diaria del personaje cambia cuando toma la decisión de hacer algo. Mm, el protagonista a veces, ¿sí? Después de tomar la decisión de hacer algo, puede arrepentirse, ¿sí? Puede suceder y luego volver a decidirse, ¿cierto? En otras ocasiones, el protagonista sencillamente toma la decisión de actuar y en esa intención de hacer algo, ¿sí? Para que cambie la acción, para que cambie la historia, perdón, el protagonista encuentra al donante, ¿sí? Recuerdan esto que también lo habíamos visto en su momento, es decir, la persona que le da una misión o que en este caso le puede dar algo, le puede ayudar de alguna manera. Este donante también se puede dividir más o menos en dos tipos de donantes, ya sea un donante amigo que le entrega algo, lo favorece, ¿cierto? O un donante hostil que le pone una prueba, ¿sí? A nuestro protagonista para que una vez resuelta la prueba pueda llevarse, repito, una armadura, pueda llevarse información, ¿cierto? Pueda hacer algo, incluso si ustedes ven películas tipo B, películas Hollywood, ¿cierto? En muchas ocasiones nuestros protagonistas tienen que ayudar a alguien para que ese alguien les dé información, para que ellos puedan hacer otra cosa, ¿cierto? Ustedes van a ver cómo responde a este mismo patrón establecido, repito, a principios del siglo XX por Vladimir Pro, el protagonista que ha decidido hacer algo para cambiar la historia, pues sencillamente se encuentra con alguien que le pide que haga algo para poder ayudarlo. Repito, si ustedes consideran, podemos devolvernos, podemos ir un poco más lento o un poco más rápido, dependiendo de cómo sientan ustedes. Si esto no está quedando muy claro, si necesitan ejemplos, yo espero que ahorita los podamos hacer por extenso, ¿cierto? Seguimos con las funciones. Función número 12. Gracias, Livia, por la reacción, ¿cierto? El protagonista está sometido a una prueba para lograr la ayuda del donante, ¿cierto? En muchas ocasiones va a fallar, ¿sí? O puede ser que lo logre rápidamente o va a fallar. En muchas ocasiones va a tener que hacer esta prueba en 3 ocasiones, lo que les dije ahora. Y por fin, nuestro protagonista ha obtenido la ayuda o parece ser que no la va a obtener y él reacciona frente a esa situación, ¿sí? Hasta que finalmente recibe el objeto mágico o recibe la ayuda o recibe la información, ¿cierto? Son tantos los casos, pero recuerden, recibe algo que es lo importante, recibe algo que lo va a beneficiar, ¿sí? Así que vamos ya en la función número 15, donde hay un desplazamiento de nuestro personaje en aras de lograr cambiar la historia, es decir, enfrentarse con el antagonista. Y aquí es muy importante que ustedes evalúen, la próxima vez que lean este tipo de narraciones, que evalúen la actitud vigilante de nuestro protagonista, ¿ya? Frente a las maneras en las que por lo regular se describe al antagonista. El antagonista, por ejemplo, podría darse a la bebida, ¿ya?
podría darse al sueño, podría darse a lo que quiera. En cambio, nuestro protagonista, dice Vladimir Pro, va a estar vigilante como si lo acecharan, como si lo vigilaran, como si en cualquier momento lo pudieran atacar. Y si es posible decir que no ha dormido, dirá el narrador que nuestro personaje no ha dormido. Incluso Vladimir Prop dice que por lo regular el protagonista duerme la noche antes del enfrentamiento con el antagonista, pero durante ese recorrido realmente ha intentado hacerlo muy rápido, ha intentado ganarle al tiempo, ¿sí? Espero hacerme entender. Esto es como esas recurrencias en estas narraciones. Entonces tenemos en la función 16, hay un combate entre el protagonista y el antagonista, por fin se da el tan esperado encuentro entre estos dos. Nuestro protagonista puede llegar a ser herido o puede ser que lo marquen. En muchas ocasiones la marca se la inflige el antagonista, pero también podría ser otro personaje, a veces incluso es un personaje femenino en muchas de estas narraciones. Aquí lo importante es que lo hayamos leído o nos lo estén contando, nuestro protagonista en muchas ocasiones va a tener una seña física que lo diferencia. Piensen en Harry Potter, ¿cierto? Y su cicatriz en la frente, por ejemplo, ¿ya? Siempre va a haber una especie de, siempre, en la gran mayoría de los casos más bien, va a haber una especie de distintivo físico de nuestro personaje. Yo no sé si recuerdan, por ejemplo, en Odisea de Homero, que el perro reconoce a Odiseo, aunque Odiseo ha sido disfrazado, no sé cómo se dice, no es el término. Atenea lo ha ayudado para que él parezca una persona muy distinta y su perro Argos lo reconoce. En fin, recuerden pues esto es que en muchas ocasiones nuestro personaje va a tener una marca y eso va a ser algo que se utilizará después en la historia. Hay una especie de victoria para este momento, nuestro protagonista gana, estamos contentos por lo visto, aunque todavía nos faltan muchas páginas por leer y todavía nos faltan muchos minutos para que la película se acabe, pero sentimos que nuestro personaje ha logrado algo, que ha ganado, ¿sí? Y hay una especie de reparación, la fechoría que se había cometido, la información que le habían quitado, el familiar que habían asesinado, que habían secuestrado, etcétera, es reparado, ¿cierto? Entonces, quizás algo hace que sobreviva, que se rescate a un familiar, ¿sí? O si había perdido, no sé, dinero, entonces lo recupera. Todo parece marchar muy bien en esta historia. Repito, ha ganado la lucha, la fechoría ha sido reparada, el héroe regresa, nuestro protagonista. Parece que todo, repito, otra vez, todo se soluciona, pero esta victoria es falsa y es falsa porque nuestro antagonista no está muerto, no ha sido acabado, simplemente fue herido o dio la impresión o creemos que fue asesinado y simplemente huyó. Incluso para este momento, lo más seguro es que nuestro protagonista esté siendo perseguido. Si ustedes han visto películas de algún boxeador, por lo regular, en algún momento nuestro protagonista cree estar ganando, pero no, va a recibir un golpe, se va a dar cuenta de la fuerza que tiene su antagonista, su enemigo, y entonces va a empezar a perder. El héroe va a pedir socorro, va a necesitar ayuda, quizás logre esquivar el peligro inmediato de ese momento. Y lo que vamos a ver es que el antagonista puede llegar a disfrazarse como una especie de falso héroe. Esto del falso héroe que voy a explicar ahora es muy común de las narraciones populares, pero no tanto de muchas de las historias contemporáneas. Sin embargo, si ustedes vuelven al ejemplo del Rey León, recordarán que Scar
el tío del Rey León, se proclama rey, ¿cierto? Y se proclama como un gran estratega que va a negociar con las hienas, ya para que ya no hayan luchas, para que no hayan peleas. Entonces, nuestro antagonista se proclama como un falso héroe. Rápidamente vamos a descubrir pues que las cosas no son así y por ejemplo Scar está haciendo que las leonas trabajen incluso para las hienas y por eso ya no hay comida porque las hienas supuestamente no respetaban el ciclo y por eso han acabado con todos los animales con los que han huido y por eso todos ellos tienen hambre, por eso el reino, el antiguo reino del Rey León pues está viniendo abajo, ¿sí? El héroe va a llegar, va a tener otra oportunidad y va a llegar disfrazado, va a llegar incógnito, va a llegar en la noche, va a llegar lo que sea, nadie se va a dar cuenta de su llegada. Piensen de nuevo en Odiseo, por ejemplo, o piensen en Simba, ya siendo un adulto después de haberse visto con su ayudante, con su novia, quien le dice que tiene que volver. Él no cree que pueda hacerlo y tiene una especie de alucinación cósmica con el espíritu de su papá y entonces él toma la decisión de volver eh, y en esta ocasión enfrentarse a Scar, no solamente a Scar, sino a las hienas, ¿sí? El falso héroe hace valer ciertas pretensiones engañosas, es decir, acusa a nuestro protagonista y lo hace quedar muy mal parado, incluso le lo acusa de haber sido el culpable de la situación actual de la historia, ya el antagonista eh, sale bien librado con sus argumentos, con la manera de demostrar que ha engañado a nuestro protagonista. Yo no sé si recuerdan, en El Rey León, por ejemplo, acusarán al Rey León de haber sido el culpable del asesinato pues, de su papá. Nosotros los espectadores sabemos que no fue el culpable, sino que el culpable es Scar. Nadie más lo sabe, bueno, las hienas lo saben, y Scar argumenta y la gente no le cree a nuestro héroe. Al héroe se le va a dar una tarea supremamente difícil o que se vaya, que se muera, ¿cierto? Incluso puede ser que intenten atacarlo. Él tendrá la necesidad de escapar, de enfrentarse, de argumentar, de demostrar que no es el que dice ser este antagonista, este falso héroe. Hay una especie de solución, o así se le denomina a esta función, la función 26. El héroe cumple la tarea y demuestra quién es, ¿sí? Por lo regular, para demostrar quién es, él tiene un dato que solo lo podía tener nuestro personaje o a veces, de ahí viene el reconocimiento del héroe, la marca, la prueba. Odiseo es el único que conoce cómo es el cuarto de donde duerme Penélope, él lo hizo, yo no sé si ustedes recuerdan en la Odisea, que hay un árbol gigantesco y Odiseo ha hecho la habitación en el interior de este árbol, ¿ya? Y cuando él describe esto, pues Penélope sabe que nadie más podría haber hecho, nadie más podría haber visto este lugar que su propio esposo. O, repito, la marca de la que hablábamos ahora, pone en evidencia que esta persona que estaba siendo juzgada es realmente nuestro héroe. El reconocimiento del falso héroe públicamente, ahora, nosotros ya sabíamos que Scar es el malo, ¿cierto? Pero ahorita lo van a saber todos. Incluso las hienas van a saber que Scar no es el mejor de los mandatarios, ¿sí? Y que incluso él juega doble, por decirlo de alguna manera, pues juega contra ella. El héroe va a recibir alguna especie de ayuda de sus amigos o un arma o una fuerza o lo que sea, ¿sí? Para poder acabar en una típica pelea, perdón, en una típica película de boxeo. Vamos a ver a nuestro héroe suspirando, respirando profundo, tomando un poco de fuerza y por fin el recuerdo de su maestro, de su novia o de lo que sea, le va a permitir ganar la pelea, golpear al otro, recuperarse de lo que estaba sucediendo en el ring de boxeo. Entonces,
el antagonista va a recibir su castigo, ¿sí? Y asistimos ya en las últimas líneas de nuestra historia o en los últimos minutos a algo que se denomina como boda del héroe, pero eso no significa pues que se casen todos. Algunos de ellos van a heredar el reino, ¿cierto? Van a poder tener a alguien de vuelta, van a ser ricos, van a encontrar el amor, en fin, ya hay una especie de recompensa, ¿sí? Que se le denomina boda del héroe porque en la gran mayoría de los relatos de nuestro de estos cuentos populares, pues evidencia que lo que hay es una boda, ¿ya? Por lo regular, la protagonista o el protagonista terminaban casándose con el más bonito o con la más bonita y la historia pues se acababa. Yo no sé si hay alguna pregunta por el momento. Ahí están las tres portadas de pues, diferentes ediciones en español de este libro. También tiene un libro, Vladimir Pro, que se llama Folklore y Realidad, repito, donde está evidenciando más o menos esto que yo les digo, pero ya no solamente en los cuentos populares, sino también en las historias como mitos, leyendas, ¿sí? De los pueblos rusos. A él le interesa mucho la manera en la que siempre hemos venido contando la misma historia. Llámese Caperucita Roja, llámese El Rey León, ¿cierto? Llámese lo que ustedes quieran, llámese Cenicienta, pero es más o menos la misma historia con unas variaciones, ¿ya? Y repito, mi intención no es que ustedes simplemente se dediquen a verificar si esto es así o no, sino que se utilicen estas 31 opciones para hacer avanzar sus propias historias. Si ustedes no saben qué le puede pasar a uno de sus personajes, pues revisen qué es lo que viene después, ¿cierto? Si ha perdido algo, como si necesita ser engañado antes, por ejemplo, si él mismo va a ser engañado porque él mismo va a entregar la información, etcétera, etcétera. Estas 31 funciones las van a ejecutar más o menos 7 personajes, ¿cierto? O 7, siete, perdón, 7 personajes, pero no necesariamente tienen que ser personajes, cada función ejecutada por un personaje. Ustedes van a ver cómo en general hay 7 tipos de personajes que pueden cumplir todas las 31 funciones que ya vimos, o que acabo de exponer. Por ejemplo, habrá un agresor, ¿sí? Que cometerá las fechorías, que perseguirá al héroe. Habrá un donante, que puede ser ya sea amigo u hostil, ¿cierto? Que pone a prueba, que ayuda. Habrá un auxiliar, que puede ser no necesariamente una persona, sino que también puede ser un objeto, ¿sí? Estará la princesa y el padre, o en otras palabras, estarán los personajes que necesitan la ayuda. A veces es la princesa, en otras ocasiones es el padre el que le pide, el rey, el que pide el favor a uno de los caballeros, la ayuda, ¿cierto? Para recuperar a la princesa, porque la tiene ¿cómo se llama? Un dragón. Sí. Hay un mandatario, el que pide la ayuda, repito, puede ser el padre que está pidiendo la ayuda, o puede ser incluso la hija la que está pidiendo la ayuda, en fin, o podría ser un personaje más allegado a nuestro protagonista. Hay un héroe que ya puede ser buscador, que puede ser la víctima, repito, es pocas palabras, es nuestro protagonista, y está el falso héroe o antagonista, ¿sí? Que nosotros incluso podemos unir con el agresor. En muchas historias puede ser el mismo. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las funciones, y cuando hablamos del sistema actancial, veíamos como un solo personaje podría ser todos hechos, ¿cierto? Aquí sucede lo mismo. No en la práctica, en teoría podría suceder, pero en los cuentos populares estos personajes estaban muy bien delimitados. Ya había una princesa, había un rey, había un príncipe, había un soldado que se va a convertir luego en príncipe. Esa era la recompensa que recibía pues al final. Pero en literatura más contemporánea, recuerden que nosotros podemos jugar a que un solo personaje
cumpla o ejecute las diferentes acciones. Esos siete tipos de personajes que ejecutan acciones. Yo espero que esto sea claro. Podemos tener un personaje que necesite algo, ¿cierto? Para él mismo se está recordando esto. Él es su propio enemigo, él es el que no permite que haga algo, ¿cierto? Como en una especie de narración intimista de un personaje acosado por sus propios recuerdos, acosado por la culpa, acosado por lo que ustedes quieran. Encontrará ayuda quizás en algún momento en sus propias elucubraciones, encontrará ayuda de él mismo, por fin tomará la decisión y repito, aunque se enfrente a otros, nosotros sabemos que el mayor de los enemigos no son los otros, sino que es él, ¿cierto? Él que no se decidía a actuar, él que tenía tanto miedo de hacer algo, etcétera, etcétera. Yo espero, acabo de decir todo esto para relacionarlo un poco con, con los adaptantes que ya habíamos visto en nuestra primera clase. Y yo espero que de esta manera esto se pueda conectar un poco. Vamos a hablar sobre unos consejos de cómo utilizar estas 31 funciones, pero yo quiero saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, algo para decir. Profe, todo muy claro, pues conmigo, yo. Listo, Mateo, muchísimas gracias. Livia, contanos. Nana, cuando estabas, pues, mientras se leían, pensaba yo que a veces uno no sabe cómo, tengo la idea de un cuento, pero no sabe cómo organizar esos personajes y estoy totalmente de acuerdo contigo. Son 31 funciones que uno dice, miércoles me voy por este lado, por aquel, entonces me parece que aportan muchísimo. Incluso yo he leído sobre escritores de guiones cinematográficos, de guiones para series, que no solamente tienen esas 31 funciones de prop, sino que se alimentan de muchos otros estudiosos y ellos buscan en sus archivos, ¿cierto? Con cuál de ellas seguir. Y por ejemplo, los guionistas de las telenovelas saben que tienen el libro gigante de oposiciones, ¿cierto? Entonces, Ujú. la protagonista cree que él es infiel, él lo secuestra, él pierde la memoria o ella, ¿cierto? Y entonces Sí, sí. simplemente las van usando en la medida en que las van necesitando y a veces tratan de no abusar del mismo efecto, como por ejemplo el hecho de que pierda la memoria. Yo no sé si ustedes ven telenovelas, pero hay una telenovela muy famosa que es María la del Barrio, que pierde la memoria en 2 ocasiones, ¿ya? Pero en esas 2 ocasiones, pues ha pasado muchos meses y la gente no recuerda del todo que ha pasado, que eso le sucede al personaje. Lina, contanos. No, es que me dio mucha risa lo que dijiste y estaba tratando de poner una carita charra, pero levanté la mano, no domino la tecnología. No hay problema, no hay problema. Yo veo María la del Barrio y vean María la del Barrio y vean Marimar, ¿cierto? Y ustedes se van a Ay, dar cuenta de no, cómo no, 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 funciona, no. cómo funcionan. O Yo solo lo veo Rubí para, o Cristal Boban, no, no. yo solo lo veo para poder hacer ejemplos con ustedes, no porque realmente tengo un tatuaje de la actriz, pero eso es otro, no mentiras. Pero simplemente es para decirles que realmente no recurren a una estructura más o menos conocida. En este caso es la del melodrama, ¿cierto? Pero en últimas, en las narraciones, en muchas de las narraciones que nosotros leemos, pues evidenciamos unas constantes, ¿ya? Y eso no significa pues que nosotros no podamos hacerlo. Obviamente, yo sé que ninguno de ustedes va a querer escribir de nuevo Caperucita Roja como se escribió en ese momento, ¿cierto? Si es que algo así es posible, o La Cenicienta, o Caperucita Roja, ¿cierto? O el propio Rey León, incluso, no sé si ustedes han escuchado esta idea de cómo el Rey León no es otra cosa que una especie de adaptación libre de Hamlet, de Shakespeare, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan que el tío de Hamlet mata al padre de Hamlet, se queda con su mamá y Simba pierde por culpa de su tío a su papá. Hamlet es desterrado, Simba es desterrado, Hamlet se hace loco, en fin, Simba se enloquece con sus amigos y hay una especie de paralelo muy, muy, muy similar entre
estas dos historias, el clásico pues de Shakespeare y esta película de 1994-96 creo, pues llamada El Rey León, que muchos también acusaron de plagio con una obra oriental que se llamaba el León Blanco, pero en fin, esas son otras historias. Así que yo sé que ustedes no van a utilizar esto para escribir estas historias que ya están escritas, pero nosotros sí podemos utilizar estas 31 funciones y esos tipos de personajes para nuestras narraciones siempre y cuando pensemos, y aquí vienen los consejos, en una especie de economía de los recursos, es decir, revise cuál de las 31 funciones, ¿cierto? Es la función que más llama la atención, que mejor cuadra con su historia. Usted no tiene que ejecutarlas, usted no tiene que describir las 31 en sus narraciones. Usted se puede quedar simplemente con, con un par de ellas. Por ejemplo, cuando el antagonista engaña al protagonista, usted puede crear un cuento a partir de esa escena, ya de alguien que se creía muy listo y resulta que está siendo engañado, ¿cierto? Está siendo engañado en su cara y todos nosotros, los lectores, nos damos cuenta, pero él, que se considera tan listo, sencillamente no es capaz de advertirlo. Repito, a esto me refiero con esto de economía de los recursos. Utilice la función necesaria para su historia o las funciones necesarias. No intente utilizarlas tal cual, sino que intente ser muy flexible, adapte, modernice las funciones. Por ejemplo, no tiene que tratarse siempre de un objeto mágico. Nunca ha sido solamente objetos mágicos. Pueden ser otros tipos de objetos. Podría ser un arma, ¿cierto? Podría ser un consejo el que reciba nuestro protagonista. Pero si ustedes ven, en últimas, la función se está cumpliendo, recibir ayuda. En los cuentos de hada podía ser la ayuda del hada, que te hacía aparecer el vestido, los zapatos, el carruaje, ¿cierto? Y, por ejemplo, en una película como John Wick, esto lo digo porque yo no sabía si hacer ejemplos con El Rey León o con John Wick, supuse que era más fácil que todos pues hubiéramos visto El Rey León, pero John Wick recibe ayuda de uno de sus amigos, ¿cierto? Y lo escolta y lo vigila para que no le hagan daño, aunque nosotros creemos que está intentando asesinar a John Wick. En fin, podemos transgredir los clichés, ¿sí? Es decir, todas esas 31 funciones quizás ya son muy claras para muchos lectores y nosotros no la vamos a usar de las mismas maneras, sino que podemos darle un giro. Por ejemplo, podemos hacer que el logro, esto que yo estoy diciendo no es nada nuevo, ustedes lo han visto en una película muy famosa, el logro no es el malo, el logro es el protagonista, ¿cierto? Entonces hemos desvirtuado una de estas formas tradicionales de escribir. Podemos transgredir el maniqueísmo de muchas de estas historias donde los buenos son buenísimos, los malos son malísimos, ¿cierto? Nosotros podemos crear personajes que no sean que sean más humanos, ¿cierto? No del todo buenos o malos, que sean grises, que tengan muchos matices, en fin. Podemos defraudar las expectativas. Yo sé que esto parece ir en contra de lo que dijimos en la clase sobre la atención, ¿se acuerdan? Que una manera de hacer avanzar la atención podía ser justamente establecer ciertas expectativas e irselas cumpliendo al lector. Y aquí les estoy diciendo, pues, que defraudar las expectativas del lector podría ser una forma de utilizar, de adaptar estas 31 funciones, incorporando giros, ¿ya? Totalmente inesperados, donde no se cumplan las expectativas. Por ejemplo, el héroe puede morir, la princesa no necesita ser rescatada, ¿cierto? La bruja era la buena, ¿cierto? Siempre había sido la buena y la princesa era la mala, ¿sí? Si queremos pues verlo en ese plano de todavía maniqueo de lo bueno y de lo malo, ¿cierto? En fin, entonces yo espero que esto sea claro, que esto ustedes lo puedan utilizar, sobre todo. Yo espero que si no es así, con esos ejemplos,
este asunto se vaya resolviendo un poco. Ahí está como el resumen de las funciones de Vladimir Pro según el cuento de la Cenicienta. Yo he hecho ahí como la diferencia entre si es la adaptación de los alemanes o si es la adaptación de los franceses. También está, tiene allí algunas ilustraciones de estos cuentos para que ustedes más o menos recuerden la historia. De seguro que todos la recordamos. En principio, la mamá de Cenicienta muere, ¿cierto? Entonces hay un personaje que se ausenta del hogar, que no está. Su padre, aunque sigue, realmente uno no lo evidencia todo el tiempo. La atención, no, el cuidado de Cenicienta queda a manos de su madrastra, no de su papá, aunque su papá sigue por ahí en la vida de Cenicienta. Yo no sé si ustedes recuerdan por qué se llama Cenicienta, ¿cierto? Por lo de ceniza, la madrastra obliga a Cenicienta a trabajar todo el tiempo, a cuidarla a ella, a cuidar de las hermanas, en fin. Y la madrastra le impone, como veíamos ahora, una especie de prohibición, le dice que no puede ir al baile. Ella tiene su cara tiznada, ella es fea, ¿cierto? Ella no tiene ropa, y entonces le da una serie de pruebas. Incluso ahí en la imagen está esta escena. Yo no sé si ustedes la han leído, si la han visto en los cuentos de los hermanos Grimm, la adaptación japonesa a la televisión de estos cuentos, pues ahí se cuentan la misma historia con ciertas variaciones, ¿cierto? Algunas de ellas muy importantes. En otras historias, mire, acá Lina nos dice que creía que no tenía papá. El papá se va a morir en el cuento, ¿cierto? Pero en algunas adaptaciones, pues el papá no aparece. El papá se casa con la madrastra y luego se muere. En fin, la mamá de Cenicienta muere y es enterrada, y al lado de esta tumba crece un árbol, y es el árbol que le ayuda a Cenicienta, pero en otras ocasiones Cenicienta recibe la ayuda de un hada, ¿sí? En esta ocasión, en esa imagen que ustedes ven ahí, la madrastra de Cenicienta la obliga a recoger lentejas que están en el fuego, que están en el carbón, y Cenicienta le pide ayuda a las palomas que ustedes ven allí. Las palomas le ayudan y Cenicienta tiene un tiempo, como tienes que hacer esto en menos de 3 horas, y Cenicienta lo hace muy rápido gracias a la ayuda de las palomas. Y entonces la madrastra no quiere dejar ir a Cenicienta el baile y le dice: ahora vas a recoger el doble de lentejas en menos tiempo. Y las palomas lo hacen, ¿ya? Y luego le pone una tercera prueba, como hemos dicho ahora, pues como hemos dicho esto de la repetición del número 3. Cenicienta recibe ayuda de estos animales, pero aún así, a pesar de recibir esta ayuda, la madrastra la encierra, no deja, ¿sí? No deja que ella vaya a la fiesta. Por suerte, de nuevo, Cenicienta recibe ayuda y puede ir al baile a pesar de la prohibición. Las hermanastras intentan impedir que Cenicienta sea vista como posible esposa del príncipe. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, incluso en el texto original, no sé si lo han leído, ahí está en nuestra carpeta. Una de las hermanas intenta medirse el zapato, entonces a nosotros nos cuentan que el zapato no le entra, ¿cierto? Entonces una de las hermanas decide cortarse los dedos para poder meter su pie, y la mamá le dice: córtatelos porque finalmente cuando seas reina no vas a necesitar caminar, sino que todo el mundo te lleva. Y los cuentos originales son muy, muy, muy turbios, ¿sí? Ella se corta los dedos, puede meter el pie, pero el árbol le avisa al príncipe, o en otras ocasiones son las palomas las que le avisan al príncipe que se fije bien, y cuando él se fija se va a dar cuenta que el zapato está ensangrentado, y entonces descubre que está siendo engañada, ¿sí? Esos cuentos no eran para niños, por supuesto. Ahí estoy comentando lo que ustedes me están diciendo. Estos cuentos se leían en torno al fuego, ¿cierto? Eran para adultos. O después sí eran, en algún momento fueron para niños. Recuerden que eran narraciones orales,
pero era un momento en que era fácil pensar que se le educaba a partir del miedo, ¿cierto? No desobedezca porque esto es lo que puede pasar. Luego, estos cuentos van a ser adaptados, van a ser escritos. Recuerden que al principio eran orales y se van a modificar según pues las expectativas que tenemos de los chicos de ese momento, y ustedes pueden ver cómo cada nueva generación pues ha venido trayendo una nueva adaptación de estas historias, ¿cierto? Y entonces era posible que uno de estos protagonistas muriera, incluso si era niño, ¿cierto? Y hoy en día, quizás en el imaginario nuestro de estas historias, pues no venga de los libros, pero sí de las series o de las películas, o incluso de empresas de juguetes como Mattel, ¿cierto? Y en el imaginario de estas empresas lo que nos han vendido son historias en las que los niños no mueren, por ejemplo, ¿cierto? El bien triunfa, pero no eran así en los primeros, en las primeras versiones, en las versiones orales. Entonces, la hermanastra intenta impedir que Cenicienta sea vista como posible esposa del príncipe. Cenicienta es despojada de su ropa, su lugar en la casa, su dignidad, es encerrada. No van a permitir que ella pueda comunicarse con nadie, ¿sí? Se anuncia el baile para encontrar esposa del príncipe, se abre una posibilidad en la vida de Cenicienta. Un momento. Cenicienta decide ir al baile, va a tomar la decisión a pesar de todo lo que le puede pasar. Ya le dijeron que iba a ser castigada. Ella dice, me voy, ¿sí? Sale de su casa hacia el castillo con ayuda mágica, repito, de la hada madrina o el árbol mágico en la versión de los alemanes. Se enfrenta a la dificultad de mantener su identidad en secreto y cumplir las condiciones mágicas, como por ejemplo salir antes de medianoche. Esto es algo que ocupa gran parte de la acción en la historia, ¿cierto? En las narraciones, en las adaptaciones a la televisión, pues este asunto no me interesa mucho, pero Cenicienta tiene la posibilidad de estar en el baile, pero tiene el tiempo contado, ¿cierto? Y fácilmente la podrían ver otras personas, por ejemplo, su madrastra y sus hermanastras. Así que no es una situación del todo feliz, cándida para nuestro personaje. Ella obedece a estas reglas mágicas, huye a tiempo. El hada le da el vestido, carrozas, zapatillas de cristal, es decir, los elementos pues, para que ella pueda hacer estar en el lugar. Le van a probar las zapatillas y por supuesto se las van a probar primero a las hermanas. Ya les conté que una se corta los dedos, la otra se corta el talón, en fin. Las zapatillas solo le va a calzar a ella. Se identifica como la verdadera protagonista porque había sido acusada de ser simplemente una más, ¿cierto? Fea, sucia, la de la limpieza, pero no era alguien pues digna del rey, del príncipe. Las dignas eran sus hermanas, y aquí descubrimos, o el príncipe y muchos de los que están a su alrededor descubren que Cenicienta realmente es la protagonista, como lo que veíamos ahora, pues al calzar el zapato en ella, pues podemos pensarlo como una especie de distintivo físico, ¿cierto? Como una especie de marca, solo su zapato, solo su pie y no los de sus hermanas van a poder entrar en ese zapato. El príncipe la reconoce como la dueña de la zapatilla y del corazón, del baile y de su propio corazón, ¿sí? Hay una especie de castigo para los villanos, ¿sí? Y luego habrá una especie de boda, aquí sí, de boda para nuestra protagonista y para el príncipe. Repito, esto a grandes rasgos, ustedes ven que dependiendo de lo que ustedes, de la adaptación que leyeron, pues hay unos cambios mínimos, pero en general este es como el esqueleto de la historia, ¿sí? Recuerden, nosotros estamos viendo esto, estamos revisando para pues aprender a leer un poco, para reconocerlos en el momento en que los leamos, pero también para tener posibilidades en el momento de escribir nuestras narraciones. Pero ya saben que no se trata simplemente de coger la función y llevarla de la misma manera a nuestra narración, sino que en la medida de lo posible, pues intenten adaptar, intenten actualizar, intenten jugar con esas funciones para que sea evidente
que usted no, pues simplemente no está copiando, ¿cierto? Aquí está el mismo ejemplo que acabo de hacer, pero con el Rey León. Por favor, no lloren, ¿sí? Tenemos una especie de alejamiento. Ustedes saben que Mufasa va a morir, pero aquí Mufasa le explica a Simba que puede explorar su reino, ¿cierto? Y en muchas ocasiones le va a decir que no se puede alejar, va a recibir inmediatamente la prohibición. No debe ir, por ejemplo, eso ya lo había dicho ahorita, al cementerio de elefantes. Simba desobedece, va al cementerio acompañado de Nala, lo cual los pone, pues va a arrancar la acción. Yo no sé si ustedes se acuerdan que los reprende, ¿sí? Y el padre de Simba lo va a regañar, ¿sí? Y le va a decir que no es que puede, es el rey, pero no puede hacer lo que se le venga en gana. Hay una especie de interrogatorio, como les expliqué ahora. Scar va a manipular a Simba, le va a hacer preguntas sobre su valentía y su deber como rey, le va a hacer sentir que su papá está equivocado, que él tiene razón, ¿cierto? Y que él podía desafiarlo y podía ir al cementerio de animales. Así que lo va a engañar. Scar engaña a Simba, lo lleva al desfiladero con el plan de matarlo, junto con Mufasa. Ustedes ya saben la historia, ¿cierto? Simba confía en su tío, es decir, está este elemento de la complicidad, alguien que se deja engañar, alguien que no sabe que lo están engañando, ¿sí? No sabe que está siendo traicionado, hay un daño, hay una falta. Mufasa muere, el papá de Simba. Scar usurpa el trono. Simba, por culpa, por el sentimiento de culpa, disculpen, ahí está mal redactado, o ya sea por la manipulación de Scar, pues se exilia, se va del reino. No miren esa diapositiva porque ahí ustedes ven al tío mostrando al padre muerto de Simba. La pérdida de Mufasa y la culpa de Simba hace que abandone su hogar. El problema del reino queda establecido. Hay una especie de decisión que toma Simba, pero eso va a suceder mucho después. Recuerden que hay en principio toda una negación de Simba, incluso él va a crecer, va a reunirse con sus dos amigos, se va a empezar a alimentar de insectos, ¿cierto? En fin. Y Nala va a encontrar a Simba, lo confronta, va a aparecer el espíritu de Mufasa y Simba decide que tiene que regresar al reino y tiene que recuperar el trono de su padre, como en Hamlet, ¿cierto? Pero en fin, el héroe va a partir a la lucha, sus amigos lo van a ayudar. Simba emprende el viaje de regreso para enfrentar a Scar. Enfrenta a Scar frente a las leonas y a las hienas. Recuerden que Scar lo va a hacer sentir culpable y va a declararlo a él culpable de la muerte de Mufasa. Simba vence a Scar, quien es devorado por las hienas que lo traicionan, ¿cierto? Las hienas se dan cuenta que Scar también pues que también llegaría a traicionarlas en cualquier momento. Simba asume su lugar como rey legítimo, ¿sí? Hay una reivindicación del héroe, lo que les decíamos ahora, entonces la verdad se revela, ya sabemos, todos, nosotros ya lo sabíamos, pero en el reino y todos los animales del reino van a saber que Scar era el culpable. Simba es reconocido como el verdadero rey. Por fin hay un momento de coronación, de final feliz, y ustedes recordarán que Simba termina con Nala y termina con otro leoncito, ¿sí? El reino florece nuevamente, todos los animales están felices porque los leones, es decir, sus depredadores, han quedado como reyes en esa sociedad. En fin, y nace, como les dije ahora, nace un hijo. Esto es lo que a grandes rasgos sucede en El Rey León. De nuevo, algunas de esas funciones de Vladimir Prop se pueden evidenciar allí y yo espero que ustedes vean cómo sucede. Vamos a hacer algo. Denme un momento. Vamos a leer un cuento de Roald Dahl que se llama Cenicienta, ¿sí? Y ese cuento está en un libro que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Está en nuestra carpeta, ¿sí? Este libro es de la editorial Alfaguara y ustedes van a ver
que esta es una versión que conserva algunos elementos del cuento clásico, del cuento que ahorita resumimos, aunque subvierte la lógica del final, ¿cierto? Del final feliz, y se va a apoyar mucho en la ironía y sobre todo en el humor, incluso en cierto humor negro, y en romper las expectativas, lo que les dije ahora, ¿cierto? Entonces ya van a ver cómo Roald Dahl lo hace, y yo espero que aprendamos de este señor, ¿cierto? No sobra decirles que los libros que he citado hasta el momento y los que seguiré citando ya están en nuestra carpeta, y que si tienen alguna duda, por supuesto, ahora mismo la pueden hacer, o si en el transcurso de la semana, revisando sus textos o tratando de leer algo, se les ocurre, ¿cierto? Pueden hacerlo sin ningún problema. Necesito un momento. Necesito que me digan si escuchan. Aquí les estoy mostrando nuestro site, ¿cierto? Y necesito saber si escuchan este audio. Cuentos en verso para niños perversos, Sí. de Roald Dahl. Listo, muchísimas gracias. Entonces, no sé si antes de escucharlo, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay algo para decir, algún comentario. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Todo está muy claro. Listo. Hakuna Matata. Entonces vamos a escuchar La Cenicienta de Roald Dahl. Denme un momento que acabo de ver. Dice, Ana Miriana dice que todo está muy claro. Y bueno, en fin, muchísimas gracias. Y vamos a hacer eso. Eso es un cuento muy corto. Recuerden que es La Cenicienta. Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl. La Cenicienta. Sí, ya nos la sabemos de memoria, dirán, y sin embargo de esta historia tienen una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la cabeza un poco rancia considera mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. «Quiero salir de aquí, malditas brujas, les arrancaré el moño por granujas». Y así hasta que por fin asoma el hada, por el encierro en el que está su ahijada. «¿Qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas lechuzas?» «Frita estoy, porque ellas van al baile y yo no voy». La chica patalea furibunda. «Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, aretes de coral, panties de seda y aromas de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida con mi belleza fina y distinguida». Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se apareció en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales hechas cisco. Con Ceni bailó el príncipe Rox Miles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se le abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza su valor. Y mientras la miró no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las 12, Ceni pensó, «Nena, como no corras la hemos hecho buena». Y el príncipe gritó, «¡No me abandones!», mientras se le agarraba a los riñones, ella tirando y él echó un pesado, hasta que el traje quedó destrozado. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó, y ante la corte entera declaró, «La dueña del pie que entre en el zapato será mi dulce esposa, o yo me mato». Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo, «Esta es la mía», y, en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. Como ven, esta historia mejora, mientras la suerte de Ceni empeora. En cuanto salió el sol, salió su alteza, por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas, sin resultado.
Aquella vilchinela, incómoda, pestífera y hedionda, no le iba bien a nadie a la redonda. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. «Pasa, Alteza, pasa», dijeron las perversas hermanastras, y, tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la demás cara de cerdo su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito, horrorizado, pero ella gritó más. «¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa!» «Un cuerno frito». «Has dado tu palabra, principito, precioso mío». «¿Sí?», rugió su Alteza. «Ordeno que le corten la cabeza». Se la cortaron de un único tajo, y el príncipe se dijo: «Buen trabajo, así no está tan fea». De inmediato gritó la otra hermanastra: «¡Mi zapato! ¡Deja que me lo pruebe!». «Prueba esto», bramó su Alteza Real con muy mal gesto, y, echando mano de su leal espada, la descocorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina, Cenicienta estaba quitándoles las vainas a unas habas, cuando escuchó los botes, ¡pam, pam, pam!, del coco de su hermana en el zaguán. Así que se asomó desde la puerta y preguntó: «¿Tan pronto y ya despierta?». El príncipe dio un salto. «¡Otro melón!», y a Ceni le dio un vuelco el corazón. «Caray», pensó, «qué bárbara es su Alteza. Con ese yo me juego la cabeza. Pero si está completamente loco». Y cuando gritó el príncipe: «¡Ese coco! ¡Córtenselo ahora mismo!», en la cocina brilló la vara de la hada madrina. «Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren por mi cuenta». «Hada madrina», suplicó la ahijada, «no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizá algo más difícil e infrecuente, un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así». Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta a salvo de su príncipe y casada con un tipo que hacía mermelada. Y, como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. Buenísimo, la mejor versión. En un momento, ¿les gustó? Obviamente es Roald Dahl, ¿cierto? Yo quería decirles que se dieron cuenta que algunas palabras no coincidían, incluso un par de versos, y es porque es muy difícil establecer una versión exacta, ¿cierto? Eh, no solamente pues porque estamos leyendo una traducción, sino porque es un ejemplo, es un texto con rima, ¿sí? Entonces, obviamente muchas de las rimas en inglés, que es su lengua original, pues se iban a perder en español, entonces el traductor hace lo que mejor puede, pero es difícil. Entonces, yo les estoy mostrando la edición de Alfaguara, el texto que aparece en el libro, pero lo que ustedes escuchan es una narradora que intenta acomodar para que les suene mejor. Por eso he preferido pues que ustedes noten la diferencia. No hay muchas en esta narración, por suerte no hay muchas. En algún momento nuestra narradora utiliza una expresión que sí puede cambiar el cierto sentido. Ella trata, el autor trata a nuestro príncipe de bruto, eh, pero ella dice otra cosa, como para tratar de suavizar el texto. Y digo esto porque de seguro ustedes están informados de la polémica con este autor, ¿sí? Que pues se ha querido eh, censurar, lo han querido censurar porque sencillamente el autor en sus narraciones, pues hay niñas y niños que son gordos y él les dice gordos, ¿cierto? Y otras cosas, ¿sí? Y otro tanto sucede con algunas brujas que aparecen. Él tiene una novela que se las recomiendo, que se llama Las Brujas, donde un niño vive en un mundo en el que las brujas utilizan pelucas, se maquillan, ¿cierto? Utilizan tacones para que no se le vean los pies
de brujas y utilizan guantes. Y uno dice, espérate, pero el niño vive en el mundo que nosotros conocemos, ¿cierto? Es como si el libro nos diera a entender que todas las mujeres potencialmente son brujas, ¿ya? Él tiene una abuelita y junto con la abuelita se dedican a cazar a las brujas. Incluso en esta narración, al final sucede algo más o menos turbio con el niño, ¿sí? Que, por ejemplo, en muchas adaptaciones, incluidas las adaptaciones cinematográficas, pues esto no se incluye, ¿ya? Esto no se cuenta esa parte, pero el final es un final positivo, pero no del todo feliz. Y repito, en las adaptaciones sencillamente se ha obviado esto y se ha obviado porque sencillamente a una empresa que hace una película le considerará que no debería contar una historia de esa forma, como por ejemplo los editores en inglés que decidieron cambiar algunas palabras, cambiar algunas expresiones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por suerte, en español, Alfaguara, Random House, que es la empresa que tiene, la editorial que tiene los derechos de estas traducciones, decidió no hacer ninguna actualización, no cambiar ninguna de estas palabras, ¿cierto? Que para que no se ofendan algunas personas, ellos dijeron no. Roald Dahl escribió que esta niña es fea, que este niño es perezoso, eso se queda, ¿cierto? Porque hay niñas feas, hay niños perezosos, hay niños feos, en fin. Entonces ustedes ven aquí la manera en que se expresan sobre, que el narrador se expresa sobre Cenicienta. Esas son ilustraciones que acompañan el libro, son más, pero no encontré las otras con buena calidad para que ustedes la pudieran ver, así que solamente incluí estas dos y esta que es una de las escenas más importantes de la historia, ¿cierto? El príncipe cortándole la cabeza a la hermana más fea, a la hermana fea de Cenicienta. Preguntas, comentarios, algo para decir acerca de la narración, algo que ustedes hayan visto, se dieron cuenta de la manera en la que el autor logra contar más o menos la misma historia, ¿cierto? Pero diferenciándose, utilizando las funciones, pero transgrediéndolas, ¿sí? Desvirtuando totalmente el final feliz, ¿cierto? Este final es otro, incluso para muchas personas eso es el final, pues que muchos lectores actuales en el que deberían pensar. No me refiero a cortarle la cabeza a la hermana, sino el hecho de que Cenicienta ya no quiera al príncipe como esposo y termine casándose con otro hombre que es un trabajador que hace mermelada, ¿cierto? En fin, no sé qué más decirles, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, ¿sí? Recuerden que el tono de la rima pues dificulta también el trabajo de la traducción, ¿sí? De seguro que leer esto en su lengua original debe ser mucho más musical, ¿ya? No se me ocurrió buscar una versión, pero de seguro que YouTube está llena de esas versiones en su lengua original para que ustedes se den cuenta de la manera en que debe sonar, ¿cierto? Debe ser algo con mucha cadencia. Supongo que se dieron cuenta la manera en que nuestra protagonista es mencionada, ya no es Cenicienta, sino que es Ceni, ¿cierto? Aquí está de nuevo nuestra Ceni. De seguro se dan cuenta de quién es la protagonista, quién es el antagonista, qué es lo que tiene que hacer, las diferentes pruebas, las maneras en las que la supera, las maneras en las que recibe ayuda. En otras palabras, cómo las más o menos 31 funciones podrían ser, no todas, recuerden, nunca vamos a encontrar las 31 funciones, incluso el mismo prop dice que Cenicienta y Caperucita Roja son las que, bueno, y otro texto que yo no conozco y por eso no lo traje a colación, pero estas dos son los textos que más funciones
qué más funciones se encuentran en sus páginas, ¿cierto? Entonces, no sé si hay algún comentario, no sé si hay algo para decir. Recuerden que yo les voy a compartir de nuevo nuestras diapositivas y ustedes simplemente entran a nuestra carpeta, abren las diapositivas y le dan clic allí a este enlace. Es un site que estoy pensando en que continuemos haciendo. Les voy a volver a compartir, pero ya está libre pues para ustedes. Aquí encuentran el cuento de Joyce Carol, el que tuvimos en cuenta en una clase pasada, y aquí el de Roald Dahl, pero con el tiempo van a encontrar aquí un índice que se desplegará, mano derecha superior, se desplegará con cada uno de los cuentos para que lo puedan hacer. Recuerden que el sistema es muy sencillo, simplemente le dan clic acá y pueden leer y después se devuelven y ya. Otro tanto hice con el de Joyce Carol. La idea es seguir alimentando esto porque pues finalmente esto me ayuda a mí a no tener que leerles, por lo menos hasta que recupere mi voz. También les quiero mostrar, antes de continuar, en nuestra carpeta de bibliografía van a encontrar las narraciones que les sumé, pero también están por fuera, ya para que no den tantas vueltas, lo digo, es porque hemos crecido tanto que la bibliografía se está volviendo más o menos, pues es difícil de manejar, entonces por eso he dejado esto aquí afuera. Estoy abriendo material sensible porque creo que vamos a alcanzar a hacer algo no sabía cómo nos iba a ir con el tiempo y entonces vuelvo a nuestras diapositivas y les muestro lo siguiente. Les muestro una especie de cuadro comparativo o de comparación entre el cuento Las Hadas de Perrault y el cuento Diamantes y Perlas, un cuento de hadas, así se llama, de Gaiman, otro autor que en estos momentos está viviendo cierta polémica, ¿cierto? Algunos de ustedes, Ana Milena, estuvo en un curso conmigo donde leímos una novela de Gaiman, que también está basada en ciertas historias populares y donde el autor toma ciertas licencias, ¿sí? Se llama Coraline, la novela. Y aquí vamos a leer ahorita un cuento corto de Gaiman, que es una especie de relectura de Las Hadas. Las Hadas, yo no sé si ustedes lo conocen, también está en nuestra carpeta, pero no lo vamos a leer. Yo más o menos voy a intentar resumirles qué es lo que pasa en el cuento original, porque lo que me interesa no es que ustedes escriban cuentos populares, sino que ustedes utilicen, repito, esas estructuras clásicas para escribir sus propias narraciones. Y para eso ya utilizamos a Roald Dahl, un clásico, ¿cierto? Y ahora vamos a utilizar a Gaiman, que para muchas personas es un clásico contemporáneo, a pesar de los líos en los que está metido en estos momentos, ¿ya? Entonces, en el cuento de Perrault, Las Hadas, nosotros vamos a ver una hija maltratada por la madrastra, ¿cierto? Su padre ha fallecido. De nuevo, este elemento de que alguien se aleja de la casa. Y esta niña debe ir por leña. No sé si ustedes alguna vez vieron esta historia adaptada, ¿cierto? O leyeron el cuento. Cuando va por leña se encuentra a una anciana. Nosotros en alguna de las adaptaciones ya sabemos que ella es una hada y después o en otras adaptaciones descubrimos que ella es una hada, ¿cierto? Pero en principio pues el personaje no sabe y se encuentra con una anciana. Nuestra protagonista trata bien a la anciana, quien le pide un favor, ¿cierto? Y por eso la anciana, que es una hada, repito, le va a dar una recompensa. La recompensa, yo escribí ahí diamantes y es muy sencillo y es que cuando la niña habla, ¿cierto? La protagonista habla, pues, pueden salir de su boca diamantes y flores, pero aquí quedémonos con lo de diamantes, ¿ya? Y entonces pues genial, ¿cierto? Tener diamantes cada vez que quieras solamente por abrir la boca. La madrastra se da cuenta y la madrastra envía a su hija, ¿cierto? Pero su hija no trata bien
a la anciana, a la hada, sino que la trata mal, es grosera con ella y por eso la anciana la castiga y hace que ella cada vez que hable, pues no le van a salir diamantes, sino que le van a salir sapos y le van a salir serpientes, ¿cierto? Al final, la hija va a ser expulsada, no sabemos muy bien qué pasa con la mamá, del papá lo único que sabemos es que está muerto y el príncipe ya conoce a nuestra protagonista, una chica que pues expulsa por su boca diamantes y obviamente quién se puede resistir a eso y se casa con ella. ¿Sí? Digo esto porque pues ustedes conocen muchas de estas historias, ¿cierto? Y por lo regular sucede, en muchas ocasiones sucede algo así. Entonces el príncipe se casa con ella porque pues genial tener de esposa a alguien que vomita, que expulsa diamantes. Bien. Esa es, Livia, contanos. No, estaba terminando tu frase, diamantes. Ok, listo. Ojalá uno se encontrara un príncipe así. Esa es la historia de las hadas. ¿Qué hizo Gaiman? ¿Cierto? ¿Por qué es tan importante este señor? ¿Sí? ¿Por qué consideramos que es un autor clásico? ¿Por qué su libro Material Sensible es tan importante que, repito, ya está en nuestra carpeta, eh, eh, que yo les recomiendo leer? Es un libro grande, son como 400 y algo de páginas, creo. Eh, eh, y ahí tienen muchas narraciones que les pueden ayudar para sus creaciones. Miren el título, esto de material sensible, y hay, en su libro hay muchas narraciones que juegan con esta forma de desvirtuar estos modelos canónicos, estos modelos que nosotros ya conocíamos de los cuentos de hadas. Entonces, en el cuento de Gaiman, nosotros vamos a ver una situación familiar ambigua, ¿ya? Por lo visto, el padre la abandona, ¿sí? Por lo visto está ahí con esta mujer, o no lo sabemos muy bien, su padre podría llegar en cualquier momento. El texto es lo suficientemente vago, no, nosotros no sabemos muy bien qué es lo que pasa, y su madre la envía, no por leña, como en el primer cuento, sino que la envía por drogas. La madre es una drogadicta, ¿ya? Ahí ya hay un cambio muy grande, ¿cierto? En las dos, en los dos, entre el texto de Gaiman y el texto clásico. Entonces la envía por drogas. ¿Y nuestro personaje se va a encontrar con una viejita que es una hada? No. Se va a encontrar, como lo dice ahí, con una prostituta y luego se va a encontrar con una especie de gato mágico que incluso le va a hablar. Pero recuerden que hay drogas de por medio, así que nosotros no sabemos muy bien. La escena no se lleva a cabo en un, en un bosque, ¿cierto? Sino que se lleva a cabo en la ciudad. Entonces, nuestra protagonista trata bien a la prostituta y al gato, ¿cierto? Y su hermanastra las trata de forma muy agresiva. Así que ambas van a recibir algo que nosotros podríamos calificar de más o menos hermoso, monstruoso. Ahora lo leemos, ¿sí? Si nos da el tiempo. Y va a haber un final ambiguo, más o menos inquietante. No hay una redención clara en este cuento de Gaiman, ¿sí? No hay bondad ni felicidad. El final es abierto, para muchos es muy claro lo que está sucediendo con los personajes, para otros no, pero el cuento es muy, muy oscuro, muy, muy turbio, aunque parte de una narración que para muchos escritores era pues conocida, ¿cierto? Entonces yo he puesto ahí como unas diferencias entre los cuentos para que ustedes se ubiquen a la hora de escribir sus propias creaciones, ¿cierto? Repito, eso lo digo y lo repito porque muchas personas consideran que conocer las funciones de Vladimir Pro pues no aporta nada. Es como si eso fuera historia de la teoría, pero que no tiene nada que ver con las narraciones actuales. Y es porque no se dan cuenta, desde mi punto de vista, que todavía seguimos aludiendo a ellas, pero de una manera más o menos adaptada, disfrazada, ¿cierto?
y por eso yo repito esto, pues, de la necesidad de conocer, no porque las vayamos a utilizar tal cual, sino porque les vamos a dar un giro, les vamos a dar nuestro especial, nuestro estilo, ¿sí? Vamos a darle algo que tiene distinto y que está muy acorde con la historia que estamos tratando de escribir, como por ejemplo en el caso de Gaiman, que no sé si ustedes han leído sus cuentos, pero muchos de ellos tienen este mismo tono que vamos a conocer hoy, y él logra construir un cuento a lo Gaiman, ¿cierto? Aunque parte de una estructura más o menos conocida por todos, sino que está actualizando esta historia. Así que la moralidad del cuento clásico, ustedes van a ver que es muy clara y es prácticamente binaria, esta cosa del maniqueísmo, buenos y malos, buenos y malos. En cambio, en Gaiman, mucho más cercano a nosotros, pues el texto es muy ambiguo en ese sentido. Nosotros no sabemos quién es la verdadera protagonista, héroe buena, ¿cierto? Porque sencillamente eso no existe. Ahí hay un personaje que seguimos, pero difícilmente podríamos decir que es el elemento positivo o el elemento a seguir. Hay magia en la narración y en el texto clásico la magia es justa y cumple una función, ¿sí? En cambio, la magia en el cuento de Gaiman es muy extraña, es problemática. Además, como ya les dije, como hay un trasfondo de drogas, ya de gente que necesita de drogas, de una persona que va por las drogas, pues entonces nosotros no sabemos muy bien si realmente lo que está sucediendo es mágico, ¿ya? O es ocasionado por los efectos de la droga. Hay un narrador en el cuento clásico y es un narrador tradicional que incluso se permite moralizar, dependiendo de la edición que ustedes lean. Ustedes van a ver que en la que yo subí, al final el cuento termina con moraleja, bla, 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 ¿cierto? Porque esto era lo que hacían, pues, en su momento. Es decir, lo que hicieron estos autores, ¿cierto? En cambio, en Gaiman, pues nosotros vamos a encontrar un narrador frío, distante, irónico, incluso a muchas personas les parece que el texto de Gaiman no es tan bonito, no es tan elaborado. Creen que Gaiman es un perezoso al imprimir este estilo, repito, tan llano, tan frío, tan distante, tan irónico, como si no nos quisiera contar la historia, como si se hubiera visto obligado a contarnos la historia, ¿ya? Pero es lo que está tratando de buscar el autor, crear ante esta historia, crear un estilo pues que sea equiparable. En Pro funciona en el cuento de tradicional, pues funciona al pie de la letra, ¿cierto? Todo es muy claro, sabemos quién se opone, sabemos cuál es la ayuda que recibe, etcétera, etcétera. Pero en Gaiman no, en Gaiman estos roles se difuminan, estas funciones parecen no responder, repito, a la forma tradicional en las que la veíamos. Así que para muchos estudiosos, pues para muchos estudiosos, Gaiman toma las 31 funciones como una especie de molde que él necesita deformar, ¿sí? Que él necesita adaptar, que es lo que yo he intentado decirles, pues, el día de hoy que hagamos. Entonces, denme un momento y yo les voy a mostrar el texto. Entonces, compartir esta pestaña, ahí les estoy mostrando. Y aquí, como les dije, este texto ya está. Y vamos a leer Diamantes y Perlas, un cuento de hadas, que dice así: había una vez en la antigüedad, no, perdón. Sí. Había una vez en la antigüedad, cuando los árboles caminaban y las estrellas bailaban, una chica cuya madre murió y apareció una madre nueva con su hija y se casó con su padre. Poco después, el padre siguió a su primera esposa a la tumba y dejó sola a su hija.
A la nueva madre no le gustaba la chica y la trataba mal, favoreciendo siempre a su propia hija, que era perezosa y grosera. Un día, la madrastra le dio a la chica, que solo tenía 18 años, $20 para que le comprara drogas. No te pares por el camino, le dijo. Y la chica cogió el billete de $20 y se metió una manzana en el bolso, porque el camino era largo. Salió de la casa y bajó hasta el final de la calle, donde empezaba la parte peligrosa de la ciudad. Vio un perro atado a una parola, jadeando y agobiado debido al calor, y la chica dijo, pobrecito, y le dio agua. El ascensor no funcionaba. El ascensor nunca funcionaba. A mitad de las escaleras vio a una prostituta con la cara hinchada que se quedó mirándola con los ojos amarillos. Toma, dijo la chica, y le dio la manzana a la prostituta. Subió al piso del camello, es decir, del vendedor de drogas, ¿cierto? Y llamó a la puerta 3 veces. Ya saben ustedes por qué, el 3 veces. El camello abrió la puerta y se quedó mirándola sin decir nada. Ella le mostró el billete de $20 y entonces la chica dijo, mira cómo está esto. Se metió dentro. Es que nunca limpias. ¿Dónde tienes las cosas de la limpieza? El camello se encogió de hombros. Luego señaló un armario. La chica lo abrió y encontró una escoba y un trapo. Llenó de agua el fregadero del baño y empezó a limpiarle la casa. Cuando las habitaciones estuvieron limpias, la chica dijo, dámelo de mi madre. Él entró en el dormitorio y regresó con una bolsa de plástico. La chica se la metió en el bolsillo y bajó por la escalera. Señorita, dijo la prostituta, la manzana estaba muy buena, pero me duele todo. ¿Tiene algo? La chica le contestó, es para mi madre. Por favor, pobrecita. La chica vaciló y luego le dio el paquete. Estoy segura de que mi madrastra lo comprenderá, dijo. Salió del edificio. Cuando pasó de nuevo junto al animal, el perro le dijo, yo no sé por qué dice perro, yo tengo el libro y dice gato, o quizás leí mal, tal vez estaba en drogas, no sé, pero después lo reviso y les cuento. Brillas como un diamante, chica. Llegó a casa, su madre estaba esperando en el salón. ¿Dónde está? Le preguntó. Lo siento, dijo la chica. Le brotaron diamantes entre los labios y al caer repicaron en el suelo. Su madrastra le pegó. ¡Ay! Dijo la chica dando un alarido de dolor rojo rubí y de la boca le cayó un rubí. Su madrastra se puso de rodillas y recogió las joyas. ¡Qué bonitas! Dijo. ¿Las has robado? La chica negó con la cabeza. Tenía miedo de hablar. ¿Tienes más? La chica negó con la cabeza, cerrando la boca con fuerza. La madrastra agarró el tierno brazo de la joven con el dedo índice y el pulgar y lo pellizcó con todas sus fuerzas. Apretó hasta que vio brillar las lágrimas en los ojos de la chica, pero la joven no dijo nada. Así que la madrastra encerró a la chica en su dormitorio sin ventanas para que no pudiera escapar. La mujer se llevó los diamantes y el rubí hasta la esquina, la casa de empeños Al Span and Gun, donde Al le dio $500 sin hacer preguntas. Entonces mandó a su otra hija a comprarle drogas. La chica era egoísta, vio al perro jadeando. Yo no sé, tal vez me equivoqué, tal vez estaba con mis gatos y por eso dije escribí gatos. Vio al perro jadeando al sol y, después de asegurarse de que estaba encadenado y no podría perseguirla, le dio una patada. Vio a la prostituta en la escalera y pasó de largo. Llegó al apartamento del camello y llamó a la puerta. Él la miró y ella le entregó el billete de $20 sin decir palabra. De vuelta, la prostituta de la escalera le dijo, por favor, pero ella ni siquiera aflojó el paso. Puta, le gritó a la prostituta. Serpiente, dijo el perro cuando pasaba por la acera. Una vez en casa, la chica sacó las drogas y luego abrió la boca para decirle, toma, a su madre. De la boca le salió una rana pequeña de colores muy vivos. Saltó de su brazo hasta la pared donde se quedó mirándola sin parpadear. Oh, Dios mío, dijo la chica, qué asco. 5 coloridas ranas arborícolas más y una serpiente pequeña, rayas rojas, negras y amarillas. Negro sobre rojo, añadió la chica. Es venenosa. 3 ranas más, un sapo de caña, una pequeña serpiente ciega de color blanco y una cría de iguana. Se alejó de los animales. Su madre, que no tenía miedo de las serpientes ni de nada, le dio una patada a la serpiente a rayas y el animal la mordió en la pierna. La mujer gritó y se agitó y su hija también empezó a chillar. Dio un fuerte y sonoro grito que salió de sus labios en forma de pitón adulta y saludable.
la primera chica, que se llamaba Amanda, oyó los gritos y luego el silencio, pero no podía hacer nada para averiguar qué estaba sucediendo. Llamó a la puerta, nadie le abrió, nadie dijo nada. Los únicos sonidos que oía eran crujidos, como si algo enorme y sin piernas se arrastrara por la alfombra. Cuando Amanda comenzó a inquietarse, ansiosa por hablar, empezó a decir: esposa de la calma, todavía inviolada, comenzó a recitar: hija adoptiva del tiempo y del silencio. La chica hablaba, pero las palabras estaban asfixiándola. La belleza es verdad y la verdad belleza. No hace falta saber más que esto en la tierra. El último zafiro repicó en el suelo de madera del baño de Amanda. El silencio era absoluto. Ese es el final. Este es el cuento de Gaiman, Diamantes y Perlas, un cuento de hadas. Preguntas, comentarios, dudas, algo para decir. ¿Qué tal? Gustavo, yo te pregunto, ¿y esto, por ejemplo, que él hizo con este cuento? Que, pues lo que entiendo es que tomó la base del cuento y lo convirtió con su propia historia. ¿Lo ha hecho con otros cuentos también? Sí, Sí. sí. Ahí está el libro, ¿cierto? Voy a salir de dudas, porque es que no entiendo por qué escribí gato. ¿Y Porque ese yo no libro, leí. Dime. no te iba a preguntar que en qué parte de la bibliografía encontramos ese libro? Ese Es que estoy libro mirando está listo. Voy a ese texto. compartir, ¿cierto? Voy a compartir el libro, nuestro drive. Y mira, aquí está, material sensible. No sé Ay, si, es que yo lo veo como distinto. si quieres, lo que podemos Está. Ah, hacer. no, ya lo encontré. Ya. Curso virtual el cuento. Material Ajá. sensible. Sí. Y voy a buscar. No sé si hay algo más para decir. eh, si hay algo para preguntar, si hay alguna duda de lo que hemos dicho hasta el momento. Ay, sí, es un perro, disculpen, no fue culpa del libro, de la versión digital, es mi culpa, no es un gato, es un perro, no sé qué me estaba pasando. Vuelvo aquí y no sé si hay algo más, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, o si todo está claro. Obviamente, sí es evidente pues la manera en la que el autor desvirtúa la narración. También en la carpeta, ya les voy a mostrar, también en la carpeta está, aquí encimita de material sensible, está Las Hadas, ¿sí? Que es el cuento que les resumí, el original. Incluso les puedo mostrar la manera en la que el autor termina. Moraleja: las riquezas, las joyas, los diamantes son del ánimo influjos favorables. Sin embargo, los discursos agradables son más fuertes aún, más gravitantes. Repito, hay un asunto moralizante muy grande, ¿cierto? Por tratar bien a esta hada recibes un premio, recibes un regalo, pues por tratarla mal, pues recibes un castigo. Otra moraleja: la honradez cuesta cuidados, exige esfuerzo y mucho afán, que en el momento menos pensado su recompensa percibirán. Esto eran maneras de pues, condicionar, de explicar, de enseñarle a los niños, ¿sí? En Gaiman nosotros no tenemos moralejas, ¿sí? Y ustedes ven que el obsequio que recibe del perro finalmente termina ahogándola, ¿sí? Y ella está encerrada en el baño y escucha afuera el golpe seco de una serpiente, y creemos pues, o todo pareciera dar a entender que las tres mujeres, la madre, la hija y la Amanda, la protagonista, mueren cuando nos dicen al final que se hace el silencio, ¿cierto? Esa es la adaptación que hace nuestro autor.
con uno de estos cuentos. Yo les propongo en nuestras tareas, es esa que está ahí como en color mostacita, es la tarea del día de hoy. Recuerden que cada color da cuenta de uno de los días que hemos tenido pues encuentro. Mm, y yo espero que en esta ocasión, yo no sé si ustedes están haciendo los ejercicios, yo intento hacerlo, pero yo espero que ustedes los hagan porque recuerden que nuestro último día tiene como intención, nuestra clase número 10 tiene como intención pues poder revisarnos, ¿cierto? Revisar nuestras narraciones. Y yo les escribí allí que si ustedes consideran que sus cuentos aluden a alguna función de las que está postulando Vladimir Pro, ¿cierto? Y yo de inmediato les hago la pregunta que si ustedes no creen que quizás están aludiendo a ellas de manera indirecta. Les digo esto porque en muchas ocasiones uno puede creer, no, es que eso es propio de las narraciones de los cuentos de hadas y ya, ¿cierto? Y mi cuento no es un cuento de hadas, mi cuento trata sobre un hombre, estoy inventando, ¿cierto? Que quiere robar un banco, ¿ya? Pero nosotros en esa historia pues encontramos más o menos las mismas funciones y sobre todo podemos pensar en el uso de una de esas funciones para darle eh, 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 para darle avance a nuestra historia. No sabemos qué le pasa a nuestro personaje, ¿cierto? Pues que reciba una ayuda. Que reciba una ayuda que es falsa, ¿cierto? Que reciba una ayuda que lo obligue a hacer algo en principio. Que nuestro personaje se distinga por algo que finalmente va a permitir que nosotros reconozcamos si hizo algo bien o si no lo hizo. Quizás en el cuento de hadas es evidente que la marca se exprese de tal forma que para todos los lectores sea muy claro que se encontró al personaje, al héroe, ¿cierto? Pero en nuestras narraciones podemos dejar eso como una especie de guiño para que solo los lectores con dos dedos de frente, los lectores juiciosos, digan, pero es que este personaje que tenía esta marca, ¿cierto? Realmente era tal y por eso sabemos que no está muerto, quedó vivo, lo que sea, ¿cierto? Y podemos, pues, repito, hacer que nuestras historias avancen o que nuestras historias pues contengan en últimas estas funciones. ¿Acaso nosotros no podemos en cierto sentido actualizar, modernizar, adaptar las funciones y estas esferas de acción de los personajes que ya habíamos visto, ¿cierto? El personaje, el protagonista, el antagonista, la princesa y su padre, etcétera, etcétera. Eso es lo que les dejo como tarea. Ustedes ya saben que la siguiente diapositiva es más o menos lo que yo estoy tratando de hacer, pero la idea es que ustedes se enfoquen en lo suyo. Nosotros llevamos, para este momento, llevamos 5 clases, 1, 2, 3, 4, 5 clases, pero no han sido 5 semanas. Ustedes saben que nos hemos demorado más porque estuve enfermo, porque les pedí pues unos días, así que para este momento ya deberían tener un borrador, ojalá. Piensen que la próxima semana es Semana Santa, no nos vamos a reunir, ¿cierto? No creo pues que yo no voy a estar en la ciudad y para mí va a ser muy difícil, pero de seguro que ustedes también van a estar ocupados, va a ser un jueves santo de 6 a 8, imposible, así que ojalá la próxima semana, después de ir a Eucaristía, le dediquen un ratico a la escritura o a la corrección de lo que ustedes lleven, ¿sí? Porque, repito, sí me gustaría que en el último día por lo menos haya un cuento, además del mío, ¿cierto? Para que podamos evidenciar cada una de las cosas que hemos dicho, si aplica, por supuesto, si no aplica, pues ni modo. Yo, como les dije ahora, la próxima clase será la clase número 6 de 10. Vamos a trabajar algo que no estaba presupuestado en los temas iniciales. Lo que pasa es que yo no sé si se han dado cuenta que hemos avanzado, en algunas clases hemos tocado varias cositas y por lo tanto vamos a tener más temas de los que yo les había propuesto y uno de esos temas es justamente el viaje del héroe, ¿ya?
Yo pensaba que lo del viaje del héroe lo podíamos tratar en un curso futuro, pero creo que es un buen momento después de haber visto a Prop. Prop es quizás un poquitín más difícil porque son 31 funciones. Para el viaje del héroe, Joseph Campbell establece unos puntos que son menos, ¿ya? Y que a mí me parece que funcionan muy bien y funcionan pues muy bien junto con todo esto que hemos venido leyendo. No sé, yo no les tengo que decir esto, pero no sé si ustedes han evidenciado que los temas, todos ellos están muy relacionados entre el estructuralismo y el formalismo, por eso más o menos dialogan, ¿ya? Aunque trabajamos a Aristóteles, pero Aristóteles pues es un autor que después de él todos han venido utilizando, así que por eso estas formas de leer y de utilizar esto para escribir, pues no chocan tanto, ¿sí? Ya van a ver cómo Campbell propone unas figuras menores y él se concentra en la figura del héroe y propone un camino que el héroe debe realizar, y esto se evidencia muy fácil en muchas de las narraciones. Algunas concuerdan con las que ya hemos visto, pero otras son nuevas, y la explicación que él hace para mí tiene mucho sentido. Él dice que no es que todas las historias sean similares, sino que en última nosotros somos uno solo siempre, ¿ya? Y que incluso nuestros mitos y nuestras teogonías, las maneras en las que hemos contado la historia de nuestros propios dioses, son la misma y responden a esta idea de el viaje del héroe, así lo llama él, dice, los mitos cuentan la misma historia. Esto es un invento mío, desde Odiseo hasta John Wick, ¿cierto? Él no utiliza a John Wick como ejemplo, pero sí la Guerra de las Galaxias. Incluso George Lucas, el director, escritor y director de la Guerra de las Galaxias, entrevistó a Campbell. Después de Campbell viene un hombre que se apellida Vogler. Un momento, yo me acuerdo del nombre de Vogler. eh, Christopher Vogler, y ellos trabajaron muy bien esto del viaje del héroe, sobre todo para el cine y para la televisión. Así que ustedes, si recuerdan Indiana Jones, Volver al Futuro, ¿cierto? El viaje a las estrellas, van a recordar cómo todo esto se amarra muy bien. Nos vemos el 24 de abril. Repito, no vamos a tener clase la próxima semana. Y yo no sé si ustedes tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas. Nos quedan 2 minuticos. Ya me dirán ustedes. Gustavo, no, todo muy bien, muchas gracias. Listo, Mateo. Muchísimas gracias a ti. Gracias y hasta el 24. Muchas Listo, pues nos gracias. vemos. Feliz Esté muy noche. bien. Chao, Adiós. chao. Nos Chao. vemos. Chao.